¿Cuál es su teléfono de gama? Nueve nueve siete 666 708. Siempre mantén la distancia. Hola, señorita Gama. Habla doctor Díaz. ¿Cómo está usted? ¿Ya están en el aula y acabaron o todavía? Correcto. Yo ya entré y lo que quiero es, yo me voy a dirigir a usted para ver si me escuchan, ¿ya? Y la otra cosa, tómeme una fotito de acá 10 minutos, pues, de los, ¿ya? Yo también voy a llamarlos así para ponerlos en onda, uno de cada grupo de rotación, ¿ya? Y también yo les voy a decir que de acá a 10 minutos tomemos una foto, ¿ya? ¿Ya? Ya. Gracias. Bien. Señorita Gama, ¿me escuchan? Sí, doctor, sí lo escucho. Ya, correcto. Entonces estamos en onda. Sí, se ve su pantalla todavía. Ya, perfecto. 5 minutos para que se reinserten los chicos. Bien. Bien, muy buenas tardes, señores alumnos. Primeramente vamos a llamar a un alumno de cada rotación y vamos a tomar una foto de acá a 10 minutos para ver si han asistido. Sánchez Ortiz, Melisa. Bien, de otra sede, Villa Orduñas y Fuentes. Villa Orduñas y Fuentes. Bien, de otra rotación, de otro red. Sandoval Osorio. Osco Coila. Muy bien. Flores Agostini.
Altamirano Flores, Kiara, Presente, doctor. Buenas tardes. buenas tardes. Vilca Tapulima, Presente, doctor. Buenas tardes. sí, buenas tardes. Bien, creo que estamos ahí. Y de acá a 10 minutos vamos a tomar una foto para dándoles tiempo para los que tienen problemas de reinsertarse para ver quiénes están y quiénes no están. Bien. Entonces el día de hoy vamos a hacer la clase de auscultación, que es la continuación del examen físico del aparato respiratorio, ¿no? Entonces, acabamos con lo que es la auscultación. Entonces, igual en la auscultación, como les decía el día de ayer, el paciente debe estar en una posición igual a la descrita para la inspección, ¿no es cierto? Idéntica, como se les dijo ayer y se les habló en forma repetitiva, ¿no? Para auscultar, claro, se necesita un ambiente sin ruido. Hay una técnica especial para usar el estetoscopio. Saben que el estetoscopio tiene dos partes. Una parte que es el diafragma y la otra parte que es la campana. Nosotros generalmente usamos el diafragma para el respiratorio. En cardio se usa también la campana bastante. Entonces, nosotros usamos generalmente el diafragma, pues ustedes pueden tener distintas marcas de estetoscopio, la cuestión que el oído se vaya acomodando a su estetoscopio. Los que escuchan más finamente el sonido son los Liebman, ¿no? Pero uno puede tener otros estetoscopios e ir acomodándose a su estetoscopio. Entonces, ¿cómo se debe usar este estetoscopio? Ya saben que ustedes que hay unos auriculares, el estetoscopio tiene unos auriculares que van hacia el oído, ¿no? Y esos auriculares hay que colocarlos pues en el sentido del conducto auditivo, no al revés, porque si no, no escuchan nada, ¿no? Y luego las dos partes que ya les acabo de decir, especialmente el diafragma. Entonces uno coloca el estetoscopio en el tórax del paciente, o sea, sobre la piel, y hay que colocarla con firmeza. Esto pueden ir practicándolo también igual con sus familiares, con ustedes mismos. Y entonces una de las formas de saber si esto se cumple es comprobar si al retirar el estetoscopio del tórax, después de 2 a 3 respiraciones, se nota el reborde en anillo dejado por el diafragma. Entonces, es una forma adecuada de usar el estetoscopio, o sea, ni muy presionado y tampoco no muy superficial, porque puede dar origen a una serie de ruidos que a ustedes les puede parecer un ruido respiratorio. Entonces, siempre presionando el estetoscopio y dejando, no se olviden, una muesca en la piel. Así se usa adecuadamente el estetoscopio. Luego al paciente se le pide pues, que respire. Algunos piden con la boca abierta, entreabierta y en forma profunda. Otros piden que sea por la nariz. Y esta respiración debe ser profunda, frecuente, regular y sin hacer ruido, ¿no? El médico incluso puede ejemplificar, ¿no? O sea, mostrarle al paciente cómo debe respirar, ¿no? Se le puede mostrar, porque hay pacientes que no saben, ¿no? Hay algunos que hacen toser hay algunos que hacen toser al paciente para poner en evidencia ruidos agregados en la respiración normal, ¿no? Entonces se hace toser al paciente y se ausculta, con atención, sobre todo en expiración forzada. Hay algunos ruidos, como vamos a ver posteriormente, que desaparecen y otros que vuelven a reaparecer. Entonces, cuando nosotros nos aseguramos de que los ruidos
que se escuchan no se originen en la nariz, eso es importante. En la boca, en la laringe, en los músculos o en el tejido celular subcutáneo o piel, o también a veces los vellos, ¿no? Ustedes colocan, en personas que tienen mucho vello, colocan el estetoscopio y produce sonidos como si estuviera crepitando, ¿no? O también los roces que ya les comenté del estetoscopio que se obvia pues presionando hasta dejar una muesca. Como siempre, la respiración es anterior, la respiración es posterior, lateral, ambos lados, sobre todo el lado derecho. Y no se olviden también de hacer la ocultación en forma comparativa. La parte anterior se hace unilateralmente, se compara, y en la parte posterior igualmente se hace unilateralmente, se compara, y después la parte lateral. Entonces, ahí están los métodos el método de auscultación. ¿Cómo se hace el método de auscultación? Les dije, adelante, atrás, las partes laterales, sobre todo lado derecho, ¿no? Que se hace de arriba hacia abajo, o sea, primero un lado y luego el otro. En esto yo insisto porque generalmente la rapidez nos hace obviar estos tiempos y que nos puede hacer perder una serie de signos que se pueden encontrar en el tórax. Entonces hay que hacer un lado y luego el otro, o sea, comparativo, ¿no? Comparar los lugares simétricos, no se olviden, los lugares simétricos. Y luego se ausculta, ¿no? Cuando uno ausculta, va a encontrar va a buscar cuatro cosas importantes. No se olviden de este punto porque ese es el orden que deben colocar ustedes en su historia clínica. Ese debe ser el orden para toda su vida. Uno busca el murmullo vesicular en el tórax. Luego, uno busca los soplos, porque los soplos son una modificación del murmullo vesicular cuando hay algo patológico. Luego, los ruidos agregados y al final es la voz auscultada y tos. En ese orden, no se olvide. Entonces, este método de auscultación, a ver si lo colocan en su mente y no se olviden nunca. Entonces, lo primero que vamos a escuchar, dijimos, es el murmullo, tomado de su voz. Si quieren, pueden ir a verlo. Entonces, el murmullo vesicular no traduce sino la entrada y salida del aire, que se va a modificar por todas las vías respiratorias hasta llegar al alveolo. O sea, ahí es donde se va a formar el murmullo vesicular, que no significa sino, significa, la entrada y salida del aire por la vía respiratoria, alveolo, y después sale el aire, produciendo un sonido, que son los dos tiempos respiratorios. Entonces, si ustedes tienen un estetoscopio ahí a la mano, que hubiera sido ideal, me olvidé de decirles que lleven, si tienen un estetoscopio a la mano, y tienen que comprar su estetoscopio los que no tienen, es necesario, aún estando en no presencial, ya para que vayan practicando. Entonces, tienen un estetoscopio, por ejemplo, colóquese por encima los que tienen del hígado, ya les dije del hígado por encima. Y empiezan a respirar, toman aire y boten. Tomen aire y boten. Eso es lo que está puesto acá en la lámina como timbre dulce. Cuando yo les digo timbre dulce, ¿qué será? Pues el timbre dulce, ¿no? Pero si ustedes colocan el estetoscopio ahí por encima del hígado, van a encontrar el timbre dulce. Este timbre dulce se repite, por supuesto, en todo el tórax, ¿no? Tanto en la parte anterior, tanto en la parte posterior, tanto en la parte lateral. Si ustedes colocan el estetoscopio ahí en esa parte que les digo, se va a encontrar
por ejemplo, la inspiración más audible que la expiración. La inspiración casi se encuentra en su totalidad, durante todo el tiempo, la inspiración, para los que tengan el estetoscopio. Y van a ver que solamente un tercio de la expiración, el tercio final, no se ausculta. O sea, la inspiración en toda su amplitud. Y la expiración, el último tercio no se escucha bien, desaparece. Eso es normal. Cuando se igualan, puede haber algo patológico. Y cuando la expiración, por ejemplo, está igualita que la inspiración, puede haber algo patológico. Un ejemplo podría ser el asma, otro ejemplo podría ser el enfisema. Entonces ya saben que el murmullo vesicular traduce la entrada y salida del aire hasta el alveolo. Se modifica por toda la vía en el alveolo y después la salida del aire. Bien, vamos a seguir. Esta es la respiración bronquial. ¿Cómo no les dije que tengan un estetoscopio a la mano? Me olvidé. La vez pasada les dije a los alumnos y esta vez me olvidé. Pero para los que tengan o recuerden, ustedes se colocan el estetoscopio por encima de la zona supraesternal, del esternón, hacia arriba, donde está casi la tráquea. Y empiezan a respirar ustedes, a respirar, ¿no? A tomar el aire y a botar, a tomar el aire y a botar. En esta zona supraesternal, el sonido es intenso, es áspero, es de tono elevado. Y ustedes van a encontrar en esa zona que la expiración es prolongada y de tono más elevado que la inspiración. En el murmullo vesicular recuerdan que habíamos dicho que es dulce, o sea, es suave. Habíamos dicho que la inspiración se escucha en todo el tiempo y que la expiración, el último tercio, no se escuchaba. Miren la diferencia. Después, en esta respiración bronquial, o sea, en la zona supraesternal, hay una pausa entre inspiración y expiración. Eso no ocurre con el murmullo vesicular, porque ustedes en el murmullo vesicular van a escuchar la inspiración e inmediatamente la expiración. Acá en esta respiración no, hay una pausa entre ambas. ¿Dónde se va a escuchar mejor? Debajo de la clavícula, en la articulación esternoclavicular y escápulo-vertebral derecho. Cuando en otras zonas se transmite esta respiración bronquial, puede ser que se esté iniciando un soplo ahí. Hay algunos que le dicen soplo bronquial, que es la transmisión del soplo. Generalmente se presenta en pacientes que tienen una enfermedad parenquimal de condensación, generalmente. O sea, es la transmisión de este soplo a esa zona que después se está convirtiendo a medida que la consolidación, a medida que la condensación se va consolidando mejor, de repente hasta en un soplo tubario. Entonces, esa diferenciación es bueno que lo tengan presente. Estas son las variaciones patológicas del murmullo vesicular, ¿no? Por ejemplo, el aumento de intensidad del murmullo. Si ustedes colocan el estetoscopio en un niño, van a ver que la intensidad parece aumentada, pero es normal. ¿Ya? Parece aumentada, pero es normal. Luego se encuentra así aumentada en lo que ya les comenté el día de ayer, en la respiración suplementaria del pulmón sano. Les comenté ayer que, por ejemplo, si yo me enfermo de tuberculosis en todo el lado derecho, mi pulmón izquierdo suple la función del lado derecho, si en el lado derecho quedó una secuela, ¿no? O una destrucción tal vez de parénquima. Entonces el lado contralateral suple la función de ese lado comprometido. Eso se llama respiración suplementaria del pulmón sano. O sea, en esas circunstancias ustedes podrían encontrar el murmullo vesicular aumentado de intensidad. ¿Cuándo disminuye o cuándo está abolido el murmullo vesicular? Por ejemplo, cuando hay alteración de la producción del murmullo vesicular.
por ejemplo, en alteraciones del parénquima pulmonar. O sea que en el parénquima pulmonar haya una condensación, algo sólido ahí. El mejor ejemplo de esta condensación es la neumonía. O cuando haya una cavidad, pero esta cavidad tiene que tener requisitos. Esa cavidad tiene que estar rodeada, sobre todo que sea un poco grande y que esté rodeada de tejido pericavitario, como si fuera una condensación alrededor de la cavidad. Entonces, en esas circunstancias se altera pues la producción de murmullo vesicular y disminuye el murmullo vesicular, o puede estar abolido también. También cuando hay un obstáculo en la vía aérea, y él les comentaba, ¿no? Si se obstruye un bronquio grande, el parénquima pulmonar que corresponde a ese bronquio grande que está obstruido, se colapsa. ¿Por qué? Porque el oxígeno que está en ese pulmón, en ese parénquima pulmonar, que corresponde al bronquio, se reabsorbe. Entonces todo el pulmón, esa parte, se colapsa y da origen a lo que ya les dije ayer, atelectasia. Entonces, si hay una obstrucción de la vía aérea, no pasa pues el murmullo vesicular, porque no va a haber producción de murmullo vesicular. Entonces ahí pueden encontrar ustedes el murmullo vesicular abolido. Generalmente las atelectasias están abolidas, salvo que haya una subobstrucción. Entonces, si hay una subobstrucción, puede pasar algo. Entonces, el murmullo vesicular puede estar disminuido. También el murmullo vesicular puede estar disminuido cuando hay dificultad del movimiento respiratorio. Ejemplo, el enfisema, les dije que había una obstrucción de parénquima, ¿no? El aire penetra ahí, se atrapa, no sale bien. Entonces, cuando el enfisema es muy acentuado, el murmullo también puede estar disminuido. ¿Por qué? Porque el movimiento respiratorio también está disminuido. En el paciente con asma, sobre todo cuando hay obstrucción, pues casi difusa de los bronquios, ¿no? Porque en el asma se produce como una reacción antígeno-anticuerpo en la mucosa del bronquio. Y eso condiciona edema de la mucosa del bronquio, condiciona también constricción del bronquio y condiciona también moco, bastante moco, pero moco filante, como la goma, como si ustedes estuvieran cogiendo la goma. Entonces, esos tres elementos, que son los elementos fisiopatológicos del asma, condicionan obstrucción. Y lógicamente la obstrucción va a estar en función del grado de compromiso que tengan los bronquios. Entonces, en esas circunstancias, ustedes colocan el estetoscopio en ambos pulmones, van a encontrar un paciente que lógicamente tiene murmullo vesicular disminuido. Y de acuerdo al compromiso de estos bronquios, o sea, cuando se generaliza el compromiso de estos bronquios, muchas veces puede dar origen a lo que se llama pulmón silente. Los asmáticos que entran en estado asmático, donde se altera casi toda la mucosa bronquial de los bronquios de ambos pulmones, en ellos se produce todo ese mecanismo que les he dicho y obstrucción. Entonces uno lo ve a este tipo de pacientes muy comprometidos. Y como están muy comprometidos, uno coloca el estetoscopio y no escucha nada. ¿Por qué? Porque está obstruido completamente. O sea, ese paciente está mal, ¿no? Muy mal. Felizmente son los pocos pacientes, no ocurre en la mayor parte de pacientes con asma. Luego, también hay disminución del movimiento, del murmullo vesicular, perdón, en pacientes que tienen neumotoras. Les comenté ayer que neumotoras es la presencia de aire en la cavidad pleural. Y que puede ser bajo dos mecanismos, un mecanismo de juego libre y otro como válvula, o sea, en el neumotoras a tensión, ¿no? Y en este neumotoras, al haber aire en la pleura, entonces se va a distanciar, ¿no? El aire que penetra hasta el alveolo, hasta el lugar donde estamos colocando el estetoscopio. Entonces, al haber aire, interponerse el aire, no pasa, pues, lógicamente, el murmullo ese murmullo que se produce, pero no se transmite. No se transmite. O sea, la producción esta
bien, pero no está bien la transmisión por el aire. Igualmente sucede en el derrame pleural. O sea, cuando hay líquido en la pleura, pues se interpone ese líquido entre el alveolo, o sea, donde se va a producir el murmullo vesicular, se interpone y el estetoscopio, ¿no? Entonces hay una interposición, entonces nosotros vamos a encontrar el murmullo vesicular abolido, ¿no? Y luego en alteraciones ya en la transmisión también, como les acabo de decir, como es el caso de la obesidad, pero mórbida, ¿no? La obesidad mórbida, donde la gran cantidad de tejido adiposo pues también impide, ¿no?, la transmisión del murmullo vesicular hasta el estetoscopio. Y ocurre también en pacientes que están en anasarca. Ya saben que anasarca es el edema generalizado, que ocurre en una serie de patologías, como insuficiencia cardíaca, pacientes que tienen trastorno de la presión oncótica del plasma, o pacientes que tienen trastorno de la presión hidrostática, ¿no? Entonces, en esos pacientes se puede presentar edema generalizado y eso también altera pues la transmisión, ¿no?, del murmullo vesicular desde el alveolo hasta el estetoscopio. La lámina que les paso es un condensado de lo que les estoy diciendo, ¿no? Entonces ahí dice, murmullo vesicular no se produce, murmullo vesicular no se transmite. Ya les dije que la producción va hasta el alveolo y la transmisión va desde el alveolo hasta afuera, prácticamente hasta donde está el diafragma. Entonces ahí hay una serie de elementos, ¿no?, como son la pleura, la pared torácica, el tejido celular subcutáneo, los músculos, etc., ¿no? No se produce en alteraciones de parénquima, volviéndoles a decir, ¿no?, en pacientes que tienen condensaciones, la neumonía, les puse como ejemplo, en pacientes que tienen enfisema también, pero ya muy avanzado, ¿no?, y en cavidades grandes con tejido pericavitario, les comenté también. Luego, cuando hay obstrucción de las vías respiratorias, la laringe, por ejemplo, estoy con mucho hambre y me como pues un sándwich y de repente un pedazo del sándwich ese se queda en la laringe y obstruye. Si uno coloca en esos momentos el estetoscopio, no pasa el murmullo vesicular. Obviamente, en esas alturas ya uno no se pone a ocultar al paciente, ¿no?, sino que actúa, ¿no?, para que ese trozo de pan o lo que sea no obstruya la laringe. Luego se presenta también en los edemas angioneuróticos, ¿ya?, en el edema angioneurótico, la obstrucción de las vías respiratorias altas, ¿no?, es un ejemplo de eso. También en la tráquea y los bronquios, les puse como ejemplo muy didáctico el asma bronquial. También les dije que hay disminución de movimiento de los músculos respiratorios, como por ejemplo la esclerodermia, pero la esclerodermia cuando está muy avanzada y afecta ya a la caja torácica. O sea, como que le coloca al paciente una camisa de fuerza, entonces el paciente no puede respirar. El murmullo pasa disminuido. O cuando el paciente tiene dolor torácico de cualquier índole, fractura, lo que sea, que le impide movilizar ese lado del tórax, ¿no?, o ambos tóraces politraumatizados, ¿no?, y trae como consecuencia pues que el paciente, como mecanismo defensivo, pues respire más moviendo el abdomen, ¿no?, y el murmullo pase menos. No hay transmisión cuando hay presencia de líquido o aire en la pleura. Ya les puse como ejemplo el derrame pleural, por ejemplo, un derrame masivo, o pacientes que tienen neumotoras de cualquier índole, ¿no? En pacientes que tuvieron derrame pleural, como les dije ahí, y como secuela quedó un engrosamiento de la pleura que se llama paquipleuritis o fibrosis, que le dicen, ¿no? Entonces, en estos casos, la paquipleuritis pues, es gruesa y no deja que se transmita muy bien el murmullo vesicular. En este caso, de acuerdo a ese grado de fibrosis, el paciente puede tener un murmullo disminuido o abolido. Y luego, por aumento del grosor de la pared torácica que ya les comenté, el edema generalizado o la obesidad mórbida.
Bien. Una vez que ustedes han explorado el murmullo vesicular en las personas, o en los pacientes, perdón, ya estaba ahí en el orden que teníamos. No se olviden del orden, ¿eh? Procuren ser ordenados siempre. Entonces ustedes pasan a los soplos. Y acá en este cuadro están los soplos que nosotros encontramos siempre y están casi en orden. No sé cómo los encontramos nosotros, generalmente en los lugares de hospitalización, de emergencia, ¿no? Ese es el orden. Entonces el soplo más frecuente que encontramos con más frecuencia es el tubario. Después el cavitario, el pleural y el anfórico, menos frecuente. Entonces, ¿cómo es el soplo tubario? Cuando la onomatopeya es AEO, o sea, en esa forma más o menos. Esa es la onomatopeya. Y este soplo tubario tiene un ritmo. Y el ritmo, como lo estoy mostrando, es en los dos tiempos. Es intenso, de tono elevado es este soplo. Timbre rudo, dice. Y hay una característica muy importante que hemos notado en el soplo tubario, que se irradia. Casi los otros soplos no se irradian. Por ejemplo, el cavitario, el pleural no están súper localizados. En cambio, el tubario se irradia a varias zonas del mismo lado donde está la lesión. Yo he tenido la oportunidad de escuchar soplos en la parte contralateral, pero eso es rarísimo, ¿no? Siempre ustedes piensen en lo más frecuente, en medicina se piensa en lo más frecuente. Lo más frecuente que se irradia. Y se irradia a varios lados de las emitoras del mismo lado, ¿no? Del mismo lado. Entonces, la causa más frecuente de este soplo es la condensación. El ejemplo clásico de la condensación que produce soplo tubario es la neumonía, ¿no? Bien, y entonces ya saben cómo es el soplo tubario, ¿no? Luego el soplo cavitario. Me estaba olvidando de una cosa que me parece que es importante. Miren, para que se presente un soplo tubario es necesario que haya condiciones. La primera condición es que haya una condensación. Esta condensación debe ser una condensación más o menos grande la condensación, que no sea muy profunda, que debe ser superficial la condensación. Y debe estar en comunicación con un bronquio de 4 milímetros de diámetro. Ahí está mal en la lámina, ¿ya? 2 centímetros. Entonces, 4 milímetros de diámetro. Por eso que la condensación debe ir hacia la periferia. Porque ahí llegan los bronquios de 4 milímetros de diámetro. Entonces, este bronquio debe pues, estar en comunicación esta condensación debe estar en comunicación con ese bronquio, y ese bronquio debe ser permeable, o sea, toda la vía tiene que ser permeable. Si está obstruida, obviamente no va a haber soplo tubario. Entonces, no olviden, condensación amplia, grande, dice. Esa condensación no debe ser muy profunda, debe ser superficial. Y a esa condensación debe llegar un bronquio de 4 milímetros de diámetro y toda la vía aérea debe ser permeable. Estos son los requisitos que tiene que haber para que se produzca un soplo tubario en los pacientes que tienen condensación. Este soplo lo van a escuchar frecuentemente. Luego el soplo cavitario es un soplo en O. Más o menos así es. Ustedes no sé si han escuchado las conchas de mar en el oído, los que han tenido la oportunidad de hacerlo. Ustedes colocan el oído, hay una resonancia. ¿Por qué? Porque entre el aire, entonces se encuentra una cavidad ahí, entonces produce un sonido. Igualito es el soplo cavitario. Es un soplo en O, por eso la onomatopeya es O. Su ritmo es 2 tiempos, pero es más intenso en la inspiración.
Muy importante eso. Es más intenso en inspiración. Su tono es bajo grave, así como la concha de mar, ¿no? Y el timbre de lo que da, igualito, igualito, idéntico. Este soplo, por si acaso, se encuentra, no se irradia. Es una característica de este soplo. No se irradia. Y para que se presente soplo cavitario, no se olviden, tiene que haber cavidad. A veces les preguntan a los chicos y los chicos dicen, no, se encuentra sin cavidad, dicen. Es necesario la cavidad, o sea, cavitario. Y estas cavidades, la cavidad y los elementos que llegan a la cavidad tienen que tener ciertas características. Por ejemplo, la cavidad debe ser más de 4 centímetros de diámetro, más de 4 centímetros de diámetro. Esa cavidad es necesario que esté rodeado de un tejido pericavitario. Ese tejido, como si fuera una condensación, lo rodea a la cavidad. Luego la cavidad tiene que estar libre, no debe estar ocupada. Sus bordes lisos, nada de estar ocupada porque si no, no suena. Es como la concha de mar, como les dije. A esa cavidad debe llegar un bronquio permeable de 4 milímetros, ¿ah? De 4 milímetros de diámetro, 4 milímetros de diámetro, ¿ya? De 4 milímetros de diámetro. Y que toda la vía aérea sea permeable. Toda la vía aérea sea permeable. O sea, como verán ustedes, hay más requisitos que para el soplo tubario. Por lo tanto, se encuentra con menos frecuencia. Ahora, ¿quiénes producen este soplo cavitario? ¿Qué enfermedades, no? En nuestro medio la tuberculosis. O sea, las cavidades dependientes de tuberculosis. Se puede encontrar también, ya esto es infrecuente, en pacientes que tienen bronquitis típico en el pulmón. Y ese quiste típico es evacuado, se evacúa. Es lo que se llama vómica. El paciente vomita y dice, ¿sabe, doctor? He vomitado algo. Y es de color blanquecino, medio saladito, tenía membranas. Eso es lo que se llama vómica. Vomicar es un quiste típico. Pero después de esa vómica se produce una inflamación alrededor de lo que era el quiste, ¿no? Y esa inflamación le forma un tejido pericavitario. Entonces ya está la cavidad y el tejido pericavitario, y si se comunica un bronquio de 4 milímetros y la vía es permeable, se produce soplo cavitario. No común, no es común. Después se encuentra también en pacientes que, esto también es infrecuente, ¿eh? En pacientes que tienen bronquiectasia. Las bronquiectasias pueden ser pues tubulares, saculares, como si fuera un saco, ¿no? La bronquiectasia es una dilatación del bronquio por motivos X, generalmente infecciones, o por secuela. En la TV vemos mucha bronquiectasia como secuela nosotros. Entonces, el paciente tiene ahí una bronquiectasia secuelar con un saquito ahí en el bronquio, en el tubo, en el bronquio. Y esa bronquiectasia sacular, pues se llena de secreciones y eso trasuda, formando como si fuera tejido pericavitario. Y se puede encontrar, y si claro, esa cavidad es grande, como ya hemos comentado, puede dar origen a un soplo cavitario. Yo no he escuchado nunca soplo cavitario en pacientes con bronquiectasia, pero está escrito en los libros, por eso les comento. Luego, el soplo pleural. En el soplo pleural es un soplo en E, así, paciente, pero es una E, pues débil, ¿no? Como si estuviera acariciando la voz. Es una E débil y es solo expiratorio, es la característica del soplo pleural. Uno confunda bastante el soplo pleural con el tubario. Pero el soplo pleural también está localizado, ¿ya? Está localizado. Es débil, como se dice, dulce, apagado, etc. Hay que escucharlo, ¿no? Porque lo demás ya parece muy lírico. Hay que escucharlo.
pero las características primeras son más fáciles de escuchar. No tiene poca resonancia. Para que ustedes encuentren un soplo tubario, es necesario pues que haya derrame. Perdón, un soplo pleural. Disculpen, no es soplo tubario, el soplo pleural. Para que escuchen el soplo pleural, es necesario que haya un derrame pleural. Y el derrame pleural no es masivo ni escaso, tiene que ser moderado. O sea, un derrame masivo que ocupa todito la caja torácica casi, no produce soplo pleural. También un derrame escaso. Entonces es moderado. Y ese derrame moderado tiene que comprimir en algo el parénquima pulmonar. O puede haber una lesión previa en ese parénquima que condense el tejido, pero cuando lo comprime también lo condensa, y a ese sitio llegue un bronquio de 4 milímetros de diámetro, y que toda la vía sea permeable, obviamente, ¿no? Para que pueda producirse el desplazamiento del aire. Y se va a dar origen eso al soplo pleural. O sea, como verán ustedes, hay más requisitos acá en el paciente. Y por eso el soplo pleural se encuentra con menor frecuencia que el cavitario. ¿Ya? Con menor frecuencia que el cavitario. Bien, luego el soplo anfórico. Por si acaso les voy a hacer un comentario que me parece importante. Miren, ustedes van a tener que ser serum, ¿no? De todas maneras. Ahora hay grandes problemas por el COVID, etcétera, incluso para nuestros internos. Pobrecitos van a tener que ir a hacer en estas circunstancias el COVID. A nosotros no nos tocó eso, estar en primera línea. Pero felizmente los han vacunado. Porque antes el ministerio pensaba enviarlos solamente con un documento, ¿no? Un documento de información, un documento donde ellos firmaban y se comprometían a ir, ya por responsabilidad de ellos. Pero ellos han protestado bastante, han formado su federación y eso ha servido a que lo vacunen. Ya lo vacunaron a todos. Entonces, los han vacunado, no sé, creo con la Sinopharm, que es con la que nos han vacunado todos los médicos, y están de todas maneras protegidos. Esa vacuna por lo menos no nos deja morir. Permite, ¿no?, que un paciente se pueda contagiar y transmitir la infección a otros en un porcentaje, pero no nos deja morir o no nos deja hacer los cuadros más severos. Ya es una ventaja para los internos, para que puedan hacer su internado. Entonces, hay muchos chicos pues, que acaban su profesión, sus estudios, y van a hacer serum. Entonces, muchas veces cuando ustedes están frente a un paciente respiratorio, cuando tienen que hacer el examen físico, ya llevan como idea, este es una neumonía, este es un derrame pleural, etcétera, etcétera. Tienen problemas para hacer la diferenciación porque, lógicamente, en algunos lugares donde se hace serum, no se hacen placas de tórax, ¿no? Acá en Lima y en la capital del departamento es al revés. Primero placa de tórax y después hacen el diagnóstico. Y no debe ser así, ya les dijo el otro día el doctor Suárez en el conversatorio. Hacemos una buena historia clínica, hacemos un buen diagnóstico sindrómico, haciendo una buena historia clínica. Y haciendo una buena historia clínica y un buen diagnóstico sindrómico, haremos un buen diagnóstico clínico. O sea, los exámenes auxiliares van de acuerdo a la impresión que tenga el médico. Para no llenarlos pues de exámenes, no estamos en el Perú. Y la gente es pobre, no puede pagar de todo. Bueno, y en serum no van a poder hacer radiografía de todo. Pero pongamos, están haciendo esa disquisición, ¿es una neumonía o es un derrame pleural? Y ustedes colocan su estetoscopio y escuchan un soplo en expiratorio, débil, ni hablar, pues esto debe ser un derrame pleural.
Y hay otra signología que van a encontrar, otra sintomatología y signología, ¿no? Entonces, este es un derrame pleural. Y si es que es un derrame pleural, es un derrame mediano, ¿no? Es un derrame mediano. Y por las características que le di, es necesario porque sea casi exudativo ese derrame, ¿no? ¿Para qué? Para que comprometa el parénquima pulmonar, etc. Entonces tiene que ser exudativo. Entonces casi encontrar un soplo pleural ya les hace de este derrame debe ser exudativo. Y pocas enfermedades producen derrame exudativo. Una de ellas es la TB. Puede ser también una neoplasia. Puede ser viral también. Ya la viral puede producir transudativo y exudativo. Pero lo reduce a poca patología que puede condicionar ese derrame pleural. Entonces les permite hacer esa diferenciación. Mire, qué importante también es la semiología. Lo que pasa es que siempre nosotros en los hospitales le pedimos una plaquetoras y se acabó. Y nos vamos al revés. A lo mejor a ustedes les toque hacer en atención primaria, etcétera, etcétera. Y van a tener que usar más sus recursos semiológicos. O sea, tiene importancia encontrar un soplo pleural. Ustedes van a descartar todas las otras formas de derrame pleural. Insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal crónica, síndrome nefrótico, cirrosis, poca ingesta de proteínas, mucha pérdida de proteínas por el intestino, etc. Todas las formas esas de alteraciones de presión oncótica e hidrostática. Descartan porque esas no producen soplo pleural. Entonces tiene importancia semiológica. Luego el soplo anfórico. La onomatopeya de soplo anfórico es en A. Su ritmo es 2 tiempos, inspiratorio y expiratorio. Y la intensidad es intenso y resonante. Su tono es grave. Pero lo más importante del soplo anfórico es esta parte que les voy a decir, es metálico. Yo estoy seguro que todititos han visto una botella vacía. Y estoy seguro que todos han soplado una botella vacía. Estoy segurísimo. Soplan la botella vacía. Una botella X. Y va a tener esa botella vacía un sonido. Si no lo han hecho, háganlo. Es idéntico, es igualito. Ese es el ruido metálico del soplo anfórico. ¿Ya? Ruido metálico del soplo anfórico. ¿Ya? Es importante eso. ¿En quiénes se va a presentar? ¿En qué pacientes? Por ejemplo, en pacientes que tengan compromiso pleural. El neumotórax. En el neumotórax se presenta el soplo anfórico. Mucho más en el neumotórax atención. Mucho más. Y también se puede presentar en pacientes que tienen cavidades, pero ya no de 4 milímetros, como les comenté en el cavitario, sino ya más de 6 milímetros. No milímetros, no, la cavidad de más de 6 centímetros, por si acaso. La cavidad más de 6 centímetros. En el cavitario también la cavidad más de 4 centímetros. ¿No? Acá en el anfórico más de 6 centímetros, 6, 8 centímetros. Y esta cavidad del soplo anfórico tiene que ser más de 6 centímetros. Pero esa cavidad tiene que estar también rodeada de tejido pericavitario. Y tiene que haber un bronquio permeable que llegue de 4 milímetros, no se olviden, de 4 milímetros de diámetro. ¿Ya? Y también igual, la cavidad debe estar limpia, bordes lisos y toda la vía aérea permeable para que se produzca soplo anfórico. Voy a incidir en una cosa, creo que en algún momento pude haber dicho lo contrario. En el cavitario la cavidad es 4 centímetros. En el anfórico la cavidad es más de 6 centímetros. ¿Ya? Entonces, estas son los soplos que vamos a encontrar siendo el más frecuente el tubal y que tiene importancia semiológica que ustedes lo pueden usar en cualquier lugar y sobre todo cuando vayan a hacer su serum. Esta lámina la saqué de Suros, pueden verla. Acá está, por ejemplo, la neumonía periférica, profunda, que llega a bronquios, pues, que son de
4 milímetros de diámetro, ¿no? Es extensa, periférica, para que pueda hablar, y la vía permeable. Vía permeable. Acá de repente no se presenta soplo, acá de repente. No reúne muchos requisitos. En la neumonitis también, por si acaso, en la neumonitis, como hay compromiso intersticial, no se produce soplo tubal. Por ejemplo, una neumonía por virus, cualquiera que sea, una neumonía por agentes atípicos. Ya. ¿Alguien está preguntando? No, no. Ya. Luego, acá, por ejemplo, el derrame pleural, que tiene que comprimir el parénquima, les dije, y en Doctor, ¿sí? ¿Sí? doctor, disculpe. Dígame. Sí, dígame. ¿Aló? ¿Me están escuchando? Sí, doctor, Gama. sí se escucha. Ya, no sé qué pasó. Bueno, entonces, el derrame pleural y acá está el bronquio. Y acá está, miren, la cavidad rodeada por tejido pericavitario fundamental, bronquio de 4 milímetros, vía aérea permeable. Eso es de Suros, pueden ver la laminita, está ahí. Me pareció interesante, por eso lo traje. Y por último, dijimos, primer lugar, murmullo vesicular. Segundo lugar, soplos, porque el soplo, como verán ustedes, es la modificación del murmullo vesicular por algo patológico que se encuentra en el aparato respiratorio. Y al final nosotros vamos a encontrar los ruidos agregados. O sea, en ese orden hay algunos que ponen crepitantes en la historia, se acabó la historia. Y eso no debe ser así. Entonces, miren los ruidos respiratorios patológicos, que se llaman estertores orales, ¿no? Hay sonidos continuos. Esto es de acuerdo a la literatura norteamericana. Wow, yo le digo norteamericana, pero le dicen americana, ¿no? Y hay sonidos que son discontinuos, crujidos o estertores crackle. Esto se dividido según la literatura norteamericana. Yo le he agregado ciertas cosas más de la literatura clásica para que esté más completo. Generalmente nosotros nos hemos formado con la literatura clásica, ¿no? Francesa, etcétera, que es muy minuciosa y es muy interesante para Perú. En todos los sitios no podemos hacer exámenes, a veces auxiliares. Entonces, nuestros recursos semiológicos son de gran importancia. ¿Ya? Doctor, Entonces, miren, disculpe, ¿lo podría agrandar la imagen? Porque no está grabada. ya, Lo que está explicando. sí, voy a salir de acá, espera un ratito. Ahí está, Ok, ¿lo ven? vale. Sí, doctor, ahora sí lo veo. Sí, disculpen por estar explicándoles, no les pasé lo que debí pasarles. Bien, entonces acá están los ruidos, los sonidos continuos o roncos. Acá de la tráquea, el cornaje. El cornaje es como el pito de un barco, ¿no? Está en los dos tiempos. Se produce generalmente cuando hay estenosis marcada de la tráquea. Yo lo he escuchado una sola vez, le voy a decir, ¿eh? O sea, cuando entré a la sala tenía una estenosis por una artritis reumatoide secundaria. Y ahí escuché esto del pito del barco. Bueno, hay que buscarlo para escucharlo. Es dos tiempos a predominio inspiratorio. Luego los roncus, que dependen también de la tráquea, no sé, tiene que haber una inflamación acá en la tráquea, a fin de que se produzca el roncus. Son los dos tiempos, expiratorio e inspiratorio, ¿no? Es como un ronquido. ¿Cuántas veces ustedes se han puesto a roncar? Así más o menos, ¿ya? O han escuchado el ronquido de sus familiares, ¿no? Los dos tiempos a predominio expiratorio. Traduce inflamación de la tráquea. Paciente con traqueitis, es que le huelen acá la parte anterior del tórax, tienen tos, expectoración, etc. De distinta índole, ¿no? Luego, sonidos bronquiales, que son los estertores secos que se llaman. También los roncantes, son unos roncantes de menor sonido que estas, ¿no?
Y es la inflamación del bronquio también. Y está en los dos tiempos, expiratorio e inspiratorio. Cuando yo encuentro roncantes en un paciente con fiebre, tos, petorragia amarillenta, que se le llama mucopurulenta o purulenta, y encuentro roncantes, digo, este paciente puede tener una bronquitis, ¿no? Es una posibilidad. Entonces es importante individualizar el roncante. Es como un ronquido, dos tiempos, sobre todo expiratorio. Y hay un dato súper importante. Si ustedes hacen toser al paciente, se va modificando. ¿No lo ve que el roncante se traduce más o menos la presencia de secreciones en el tubo, en el bronquio? Entonces se va movilizando y con la tos se moviliza. Luego hay otro sonido que se llama sibilante. Es como el silbar, ¿no? Como el silbar, como si uno estuviera silbando, ¿no? Se encuentra en los dos tiempos, pero es expiratorio predominante. El sibilante es la característica, es expiratorio. Muchas veces cuando los pacientes vienen con accesos de asma, pues vienen con una orquesta completa, ¿no? Puros silbidos es prácticamente el paciente. Son expiratorios y traducen, miren, no se olviden, el sibilante siempre traduce con obstrucción. O sea, me dice que el paciente tiene compromiso del bronquio, pero además tiene una obstrucción. Entonces, síndrome de obstrucción bronquial, ¿no es cierto? Que puede ser aguda, puede ser crónica, ¿no? Muchas veces este sibilante cambia de sonido, de tono. Entonces, como si ustedes escucharan piar a un pajarito, ¿no? Escuchan piar a un pajarito, así más o menos ese es el sonido, ¿no? De estos sibilantes, que se encuentran mucho en enfermedades crónicas, ya que producen obstrucción bronquial. Ahora, este sibilante tiene una característica, tanto el sibilante como el piante, tienen una característica, que cuando el paciente tose se modifica, o sea, desaparece para vuelta a reaparecer. Es una característica del sibilante. Después hay acá un wheezing, que es un término medio inglés, no medio inglés, sino inglés, que traduce la obstrucción de un bronquio, pero está localizado esa obstrucción. Generalmente se encuentran en las neoplasias, ¿no? Ahí un sibilante localizado, es expiratorio. Entonces nosotros podemos ir por wheezing, sibilante localizado, y punto. Pero eso sí nos hace pensar en que hay una obstrucción localizada también, ¿no? La tos no lo modifica. Vamos a pasar a lo siguiente. Entonces acá vemos a los sucrepitantes. Estos son los sonidos discontinuos. Los sonidos húmedos, que le dicen, ¿no? Crujidos o estertor, que es el crackle. Entonces los bronquios pueden producir sonidos húmedos. Y uno de los sonidos húmedos que produce es el sucrepitante. O sea, el bronquio se inflama, produce secreciones, etc. Entonces, al paciente, al respirar, al inspirar y al expirar, produce sonidos, como si rompieran burbujitas, ¿no? Como si ustedes estuvieran escuchando el oxígeno. Un paciente que le están colocando oxígeno, no hay un burbujeo ahí, un sonidito ahí. Así es parecido, pero en los dos tiempos. Se producen los dos tiempos respiratorios, o sea, la inspiración y la expiración, como burbujeo. Pero, ¿cuál es la característica del sucrepitante? Cuando ustedes tengan duda, porque a veces el sucrepitante se puede escuchar en un tiempo, pero es grueso, es grueso. Entonces ustedes lo hacen toser al paciente y se modifica y vuelve a reaparecer. Entonces, eso es sucrepitante y nos dice que hay compromiso bronquial. Ahí en los libros de semiología, los clásicos son muy minuciosos, lo dividen de gran burbuja, mediana, pequeña, que es el gran bronquio, mediano. Creo que en la práctica no tiene importancia, ¿no? Lo que nos interesa a nosotros es saber que estamos frente a un sucrepitante y que se acompaña de síntomas y signos especiales. Nos podría decir que el paciente tiene bronquitis. Estos sucrepitantes se modifican cuando ustedes tengan duda.
Lo hacen toser al paciente, desaparece y vuelve a reaparecer. Ah, este es un sucrepitante. Porque muchas veces puede encontrar un solo tiempo, ahí hace confundir. Luego del parénquima pulmonar, en los alveolos se forman unos estertores húmedos también, que son los crepitantes. El crepitante traduce compromiso alveolar, ¿no es cierto? En la presencia en alveolo de una película, ¿no? Que al penetrar el aire, cuando uno inspira, se rompe y produce un sonido. Ese es el crepitante. O sea, es inspiratorio, no se olviden. Es inspiratorio final de la inspiración. En el sucrepitante no, casi está en todo el tiempo. En el crepitante es final de inspiración, como si se despegara algo. Ese es el crepitante, es inspiratorio, no es expiratorio por si acaso. Y para los que tienen cabello, porque deben haber gente que no tiene cabello ahí, como yo, ¿no? Entonces no podemos hacer esto. Las chicas sí pueden frotarse el mechón del cabello, frótenlo, y se va a producir un sonidito que es el crepitante. Así suena el crepitante, como frotar el mechón del cabello. Pero es un tiempo, no se olvide. El tiempo inspiratorio. Ahora, si ustedes quieren probar más para ver si es un crepitante, lo hacen toser al paciente. Y si no desaparece, es un crepitante. Porque ya les dije a veces, este sucrepitante se puede encontrar, presentarse en un solo tiempo y hace confundir. Lo hacen toser al paciente, este se modifica y este no se modifica el crepitante. Entonces ya está claro. El crepitante traduce compromiso alveolar. Ejemplo, neumonía. Acá, ejemplo, bronquitis. ¿No es cierto? Después hay otro sonido que se llama velcro. El velcro es una crepitación prácticamente. Es como pisar hielo. No sé si lo habrán hecho. O a ver, a veces hay unos protectores de los televisores, etcétera, que tienen unas cositas que cuando uno se pisa, crepita, ¿no? Así más o menos. O como pisar hielo, creo que es el mejor ejemplo. Así suena el velcro. Generalmente son basales, generalmente, ¿no? Está en los dos tiempos, no se modifica con la tos, y esto se presenta en los pacientes que tienen fibrosis pulmonar. ¿Ya? En los pacientes que tienen fibrosis pulmonar, no se olvide. Entonces ahí, en este paciente, pues seguramente tiene una historia de repente de disnea progresiva y como antecedente patológico, exposición a algo o que tuvo una infección previa, ¿no? Como ahora el COVID. Luego, en la pleura, el frote pleural. El frote pleural, en la pleura, ¿no? No se olviden que la pleura anatómicamente está más pegadita. Normalmente en la parte posterior, casi llegando a la columna, en la parte basal, tanto del lado derecho como izquierdo. Ahí las pleuras se juntan más, normalmente, ¿eh? Normalmente. Entonces, cuando la pleura se inflama, se produce pleuritis, ya les dije, se produce pleuritis, y cuando hay pleuritis se pueden rozar las pleuras. Y al rozar las pleuras, en esas zonas que les estoy diciendo, se produce lo que se llama frote pleural, ¿no? El frote pleural. Entonces, cuando se rozan las pleuras, las vamos. Entonces, búsquenla generalmente en esas zonas, pues. Porque en las zonas donde las pleuras están muy alejadas, no pueden frotarse, ¿no? En esas zonas se puede encontrar mejor. Cuando ustedes o encuentran un sonido en esa zona y dicen, ah, esto puede ser un frote, ¿no? ¿Por qué? Porque está en los dos tiempos a predominio inspiratorio, o sea, está en el tiempo inspiratorio y expiratorio. Y hay una maniobra a veces para poder determinar mejor si es un frote pleural. Ustedes cogen su estetoscopio, el diafragma, como les dije, presionan en esa zona y cuando el paciente respira aumenta con la presión. ¿Ya? Aumenta con la presión. Es una característica del frote pleural. No se presenta en el crepitante y no se presenta en el subcrepitante ni en el velcro, con lo que se puede uno confundir. Cuando los autores de los distintos libros comparan cómo sería un frote pleural, comparan como si uno estuviera raspando un cuero, ¿ya?
como el cuero, cuando raspan el cuero. Obviamente no se modifica con la tos, no puede modificarse, ¿no? Porque lógicamente la modificación de la tos es cuando hay compromiso bronquial. Bien, entonces estos son los sonidos discontinuos. ¿Sí? ¿Alguien quiere decirme algo? No, ya. Entonces, ya estábamos, murmullo vesicular, no se olviden. Ponen su estetoscopio, buscan primero el murmullo vesicular y eso colocan en su historia clínica. No olviden. ¿Cómo está el murmullo? ¿Está presente o no está presente? ¿Está presente en el lado derecho, en el lado izquierdo, etcétera? Y si hay alguna modificación, la coloca en el lugar que está. Luego buscan soplos, porque el soplo es la modificación del murmullo vesicular. Y en Doctor, tercer disculpe. lugar, ¿sí? Sí, doctor, disculpe, ¿Sí? habla Nicole Gama. Doctor, hay un grupo que tenemos práctica. Ya. Ahorita, ¿nos podríamos retirar, por favor? Es un grupo nada más. Bueno, ya Disculpe la pueden, movida. si pueden retirarse, voy a acabar ahorita, si pueden quedarse unos minutitos, ojalá, transmisión anormal de la voz, les comento violento, pero si se retiran, pueden retirarse, ¿ya? Ya. Bien, Disculpe, doctor. creo Y que me... antes de que, disculpe, el screenshot se lo envío por WhatsApp o a su correo, la asistencia de todos. Digan, así a mi WhatsApp, mándemelo, por favor, y a mi Ya, correo, si es posible. Muchas gracias. ya luego le envío. Gracias, doctor. Ya, muy bien, y después transmisión anormal de la voz. Hay que explorar la voz como es, ¿no? Yo le digo al paciente que diga 33, lo que tienen estetoscopio, se colocan su estetoscopio por encima en el lado derecho, por encima del hígado, y le dicen 33 que diga, y ustedes van a ver acá, si es que se escuchan ahorita, 33, pero borroso, eso es normal. O sea, el 33 es borroso normal. Pero cuando se encuentra de alta intensidad, muy intenso, ya recibe el nombre de broncofonía. Entonces, se dice, tiene broncofonía en el lado derecho, en el lado izquierdo, en tal emitoras, en la parte anterior o posterior o lateral. Broncofonía. La broncofonía nos traduce cierto grado de consolidación en el parénquima pulmonar. Ya, la broncofonía. Ahora, si esa consolidación se ha hecho más compacta, como en la neumonía, colocamos nuestro estetoscopio y le decimos al paciente 33 y escuchamos 33, 33 neto. Eso se llama pectoriloquia. En las condensaciones se encuentra la pectoriloquia. No se olviden, en las condensaciones. Donde hay consolidación, ahí va a encontrar. La neumonía también. También ahí pueden haber consolidaciones en la tuberculosis, etc., ¿no? Y por último, si ustedes en esa misma consolidación le dicen al paciente, diga así, 33, como si le hablaran al oído, ¿no? 33, 33. Entonces, el paciente va a decir 33, ustedes colocan el estetoscopio y escuchan nítido, no tan intenso, pero nítido. Se llama pectoriloquia áfona. Esta pectoriloquia áfona se encuentra mucho en los bordes de los derrames, borde superior. Siempre y cuando el derrame sea moderado, ¿no? En los masivos no, y en los que tienen pequeña cantidad no, pero en los moderados. Es una característica del derrame pleural moderado. Y luego, la egofonía. La egofonía es escuchar una voz como, le dicen que diga 33 y escuchan como si fuera nasal. ¿Ya? Y algunos le hacen decir al paciente diga ahí, entonces siente como una voz, dicen de la polichinela, como si estuviera tupida la nariz y que rasgara eso, ¿no? Esa es la egofonía. La egofonía se presenta en el borde también de los derrames de mediana cuantía, en el borde de los derrames de mediana cuantía. Algunos dicen que es hasta patognomónico, pero creo que solamente pensar que se encuentra con mucha frecuencia en el borde de los pacientes que tienen derrame pleural. Entonces ya la recopilación, murmullo vesicular, modificaciones, buscar soplos, si los hay, buscar ruidos, si los hay, y al final la ocultación de la voz. Y con eso acaba el examen del aparato respiratorio, ¿no? No sé si querrán hacer alguna pregunta.
¿Sí? Sí, doctor, disculpe, ¿cómo podría diferenciar una broncofonía de una egofonía? Sí. La broncofonía, cuando el paciente dice 33, yo le recomiendo a usted, por ejemplo, ¿tiene estetoscopio, señorita? ¿Con quién hablo, por favor? Con la alumna Bélgica Ordóñez. Ya, perfecto. Mire, señorita Ordóñez, si usted tiene estetoscopio en casa, se coloca el estetoscopio en la parte superior, por encima del hígado, la parte superior. Ahí coloca su estetoscopio y empieza a decir 33. Va a ver, va a ver que ese 33 se escucha pero borroso, no es nítido. Ya, no es nítido, eso se llama broncofonía. En cambio, negofonía es que el paciente dice 33 y así más o menos, 33, como si tuviera la nariz tupida. Ya así, en esta forma, 33, o la voz que le dicen de la polichinela. Entonces, esta egofonía es ese tipo de voz, pero que se encuentra en el derrame generalmente en los bordes. Y eso lo diferencia de la broncofonía. Ahora, si esa en el estetoscopio se encuentra nítido, ¿no? 33, 33 nítido es pectoriloquio. Y si el paciente dice 33, 33, y ustedes escuchan nítido, pero no tan intenso, pectoriloquia. ¿Está claro? Sí, doctor, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Entonces, pienso que me han entendido y ojalá sea así. Muy bien, entonces con esto me despido, ¿ya? Muy buenas tardes y gracias por escuchar. Sí, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, Que doctor. le vaya, Gracias, doctor. que le vaya bien. Doctor, no se olvide cortar la grabación. Ah, sí, muchas gracias por avisarme.